Buenas tardes, hermanos, bendiciones, que el Señor les bendiga a cada uno de vosotros. Quería decirle también feliz año nuevo. Y bueno, aquí volvemos a reencontrarnos todos después de haber estado un tiempo predicando la palabra, después de un tiempo que no había estado en las redes sociales, pero he sentido y he visto la necesidad de transmitir también este mensaje por las redes, porque es muy importante que la palabra sea transmitida y que tenga que fluir en todos los sentidos y de todas las maneras. ¿Por qué? Porque hemos comenzado un nuevo año donde sabemos que a medida de que el tiempo va a ir avanzando, nos acercamos cada vez más a la venida de Cristo. Esto es inevitable y cada uno lo sabemos, lo vemos y lo podemos comprobar en nuestras vidas por las situaciones que están pasando a través del mundo, de cómo se van cumpliendo las profecías de Cristo. ¿Y por qué este mensaje? Pues este es un mensaje para mantener y traer la unidad dentro de la iglesia. He podido ver y observar en muchos lugares que hay falta de unidad dentro de la iglesia, de cómo está conforme a lo que está escrito en la palabra de Dios, de que por causa de la maldad el amor de muchos se está enfriando, pero eso es algo que nosotros no lo vamos a tolerar. No nos podemos permitir eso en nuestras vidas, hermano mío. Por eso esta palabra acerca de la unidad de la iglesia, de cómo la Biblia habla de la unidad. Porque hay muchas maneras de mantener la unidad. Pero la unidad que ha sido hecha por el Espíritu Santo, esa es la unidad que nosotros tenemos que mantener. En la unidad que nosotros nos tenemos que mover con el amor de Dios practicándolo, amén. Entonces vamos a iniciar con una oración. Señor y Padre, quiero agradecerte en este tiempo, Padre, gracias por este momento, por este tiempo, gracias por tu palabra que tú vas a transmitir, Señor. Yo creo en ti, Señor, y quiero pedirte, precioso Espíritu Santo, que en esta hora tomes el control de este lugar, Señor. Toma el control, transmite este mensaje, Señor, para que todos y cada uno de los que estamos aquí, de los que nos estamos oyendo, de los que estamos viendo y de los que lo verán, Señor, puedan recibirlo y atesorarlo en sus corazones, Señor. Podamos atesorarlo en nuestros corazones y podemos, por encima de todo, ponerlo en práctica, Señor. Ayúdanos a ser hacedores de la palabra, Señor. Ayúdanos a que la palabra se haga carne en nosotros, Señor, y ponerla en práctica y en obra. Por eso te pedimos que bendigas este tiempo, Señor. Te damos toda la gloria. Quita toda distracción que pueda haber, que pueda llegar o que se pueda acercar, Padre. Apártala. Te pido por los corazones, por los oídos, por los ojos que lo van a ver, Señor. Que tú abras los entendimientos, Señor, nuestros entendimientos, nuestros ojos, nuestros oídos, Señor, y nos des sabiduría para comprender y entender esta preciosa unidad que tú has hecho por tu Espíritu Santo gracias al sacrificio perfecto que hiciste en la cruz, matando en ti, como dice tu palabra, las enemistades, Señor. Y se juntaste a todo pueblo, de nación, de raza, en un mismo espíritu, Señor. Por eso te pedimos, Padre, que tú bendigas esta palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, el texto que vamos a leer está en el libro de Filipenses. Filipenses capítulo 2, versículos del 1 al 4. Repito, Filipenses 2, versículos del 1 al 4. Y dice así la palabra del Señor, dice: por tanto, dice Pablo, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, dice, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa, nada hagáis por contienda o por vanagloria, dice, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Versículo 4, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Aquí vemos que Pablo exhorta a los cristianos a que mantengan la unidad de pareceres y sentimientos. También exhorta a que sean humildes y generosos,
a la invitación del Señor Jesucristo, que fue el que dijo: aprended de mí, que soy manso y humilde de espíritu. Dos virtudes, dos actitudes que tienen que estar en nuestras vidas para cuidar la unidad la unidad de la iglesia. La iglesia conforme a lo que está escrito en la palabra de Dios. La iglesia que Dios quiere. La iglesia espiritual a la cual Dios va a venir a buscar, que está completamente desligada de cualquier iglesia evangélica, de cualquier denominación, sino que es la iglesia que ha sido ganada por la sangre de Cristo en la cruz. Amén. Vamos a seguir avanzando, hermanos. Versículos 1 al 4 nos exhorta a los cristianos a mantener la unidad de pareceres y sentimientos en humildad y movidos por el amor, hermano mío. Dos actitudes que tenemos que tener, que son fruto del Espíritu Santo, que nosotros no las podemos desarrollar, sino que tenemos que pedirle al Espíritu Santo de Dios que las desarrolle en nuestro corazón, porque nosotros por naturaleza propia no lo podemos conseguir. Amén. Y vamos a ver que Pablo está hablando de humildad y amor, movidos por el amor. ¿Por qué dice esto? Porque Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 8 dice: y ante todo dice, tened entre vosotros ferviente amor. ¿Por qué? Porque el amor cubrirá multitud de pecados. Es necesario para guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, como habla Efesios, para caminar en unidad como iglesia, de que tengamos amor, hermano mío. ¿Por qué? Porque el ferviente amor, como dice la Escritura, dice que cubrirán perdón de pecados. Nuestro evangelio, nuestra predicación está basada en el perdón de Dios de nuestros pecados. Esa es la verdadera actitud que nosotros tenemos que tener. Es saber perdonar a los que nos ofenden, perdonar a nuestros ofensores, perdonar a nuestros detractores, perdonar aún a nuestros enemigos, porque es lo que Cristo está escrito, es lo que Cristo nos enseñó. Y Él, recordemos, que el Padre cargó todos nuestros pecados, todas nuestras culpas, todas nuestras maldades sobre Cristo. Él pagó para que nosotros de Dios podamos obtener el perdón de nuestros pecados. Por eso lo dice, que el ferviente amor cubrirá multitud de pecados. Por eso este texto nos anima e induce a que promovamos la unidad fraternal dentro de la congregación de nuestra iglesia. Pablo hace en forma de ruego en 4 maneras que muestran el gran interés que él tiene por el tema que lleva entre manos. ¿Cuáles son esas actitudes? Dice: completad mi gozo sintiendo lo mismo. Dice, versículo 1, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, dice el versículo 1, completad mi gozo, versículo 2, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Pablo no duda en que en alguna medida existían en los fieles de Filipos todas estas virtudes que se mencionan en el versículo 1. Amén. Comunión, afecto entrañable, misericordia, unidad, amor. Esto es lo que tiene que haber en nosotros. Esto es lo que tiene que haber en nuestra vida. ¿Por qué? Porque cuando trabajamos y caminamos en unidad como iglesia, en armonía, dejando a un lado, hermano mío, dejando a un lado nuestras mezquinas disputas carnales que afectan la unidad de la iglesia y entristecen al Espíritu Santo. Cuando nosotros discutimos, cuando nosotros nos peleamos como hermanos, cuando nosotros criticamos a los demás, a las autoridades, a los pastores y todo, lo único que conseguimos es entristecer al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Él es el que ha hecho la unidad de la iglesia.
Él ha hecho la unidad de la iglesia gracias al sacrificio de Cristo en la cruz, hermano mío. Esto tenemos que tenernos en cuenta. Tenemos que pedirle a Dios que abra nuestros ojos, que abra los ojos de nuestro entendimiento, para que podamos ver la iglesia como Dios la ve, para que podamos amar la iglesia como Cristo la ama, sabiendo que la iglesia es la novia de Dios, de Jesús, la esposa de Cristo, la cual Él va a venir a buscar, hermano mío. Y nosotros tenemos que trabajar en esa unidad. Amén. En esa unidad. Tenemos que perfeccionar esa unidad. Por eso Pablo pide aquí que sean de un mismo sentir, está hablando, que tengan unanimidad de pareceres y de sentimientos, de mentalidad y sentimientos. ¿Por qué? Porque mentalidad y sentimientos van unidos. Amén. Lo voy a volver a repetir. Pablo pide aquí en el versículo 1 que sean de un mismo sentir, que tengan unanimidad de pareceres y de sentimientos. ¿Por qué? Porque mentalidad y sentimientos van unidos. Amén. Esta unidad de pareceres y sentimientos van en un solo amor, un mismo objetivo de interés, de preocupación amorosa, de preocuparme por mi hermano, de preocuparme por los demás, de mirar a mi hermano con los ojos de amor, sabiendo que Cristo murió por él como ha muerto por mí, hermano mío. Tenemos que guardar la unidad de la iglesia. ¿Por qué? Porque si no, no vamos a predicar el evangelio en las calles con poder de Dios. Si nosotros no somos capaces de llevarnos bien como hermanos, de llevarnos bien en la iglesia, ¿cómo le vamos a hablar a la gente de la calle del amor de Dios que va a perdonar sus pecados? Si yo no puedo soportar a mi hermano que está en la iglesia, hermano mío, esto no puede ser en medio de nosotros. Esto no puede ni debe de manifestarse ni debe de tener en la iglesia de Cristo. Si esto está en tu vida, si esto está en tu iglesia, déjame decirte que tienes que trabajar, que tenemos que orar, que tenemos que arrepentirnos de nuestro pecado, que tenemos que pedirle a Dios que abra los ojos del entendimiento para que veamos la iglesia de Cristo como Él la ve y para que trabajamos en la unidad por la cual Él ya ha determinado y hecho. Amén. Por eso es importante, hermano mío, que tenemos que caminar en un solo amor, juntos, al son de un mismo ideal. ¿Por qué? Porque hay un Dios, una fe, un bautismo, un Dios y Padre que es sobre todo, por todos y en todo. Y en esa manera, en esa idea tenemos que caminar. Tenemos que usar la mente de Cristo, hermano mío, impulsado, por las mismas motivaciones, mi hermano mío. Amén. Vamos a leer unos textos de la palabra de Dios. Juan capítulo 17, versículos del 20 al 22, dijo Jesús en lo que se considera como la oración sacerdotal, la oración que Él hizo en el huerto de Getsemaní antes de ser apresado, de que oraba por nosotros, por todos los que habían de creer y por la también unidad de la iglesia. Dice Juan 17, versículo 20, dice: mas no ruego solamente por estos, refiriéndose a los discípulos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos, dice, todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, porque el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Una sola iglesia va a venir a buscar Jesucristo, libre de denominaciones, libre de determinaciones humanas, libre aún de todos esos prejuicios humanos y banales que muchas veces hay por la carnalidad que hay dentro de la iglesia, por la falta de espiritualidad, por la falta de crecimiento, por la falta de intimidad, hermano mío, por la falta de oración, por la falta de clamor, por la falta de ayuno, hermano mío. Todo esto se manifiesta hoy en la iglesia por no tener una correcta relación con el Espíritu Santo de Dios. Amén. Juan capítulo 13, versículos 34 y 35 dice:
un mandamiento nuevo os doy. Y esto habla con referencia al amor. Dice, un nuevo mandamiento os doy, dijo Jesús, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto dice, conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos a los otros. ¿De qué nos está hablando esto? De que en la identificación por cómo nos amamos es también un testimonio y una predicación para la gente del mundo, que ellos se aman de otra manera, que ellos no se aman conforme a la palabra de Dios, sino conforme a los sentimientos que están desviados y que están rotos, a sus pasiones desordenadas. Pero nosotros, hermano mío, tú y yo, como hijos de Dios, como reyes y sacerdotes para Dios su Padre, como dice la Escritura, tenemos que caminar en amor. Por eso dice, un nuevo mandamiento os doy. El primer mandamiento, ¿cuál era? Amarás al Señor con todo tu amor, con todo tu corazón y con toda tu fuerza. Y a tu prójimo, dice, como a ti mismo. Pero Dios, Jesús, ¿qué hizo? Jesús agrandó este mandamiento y dijo que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Él nos amó hasta el final. Él nos amó, nos sirvió hasta muerte y muerte de cruz. Sobre él fueron todos nuestros pecados por amor a nosotros y para así demostrar el amor tan grande que el Padre nos tiene. De esa manera, hermano mío, tenemos que reflexionar, tenemos que volver a la cruz, tenemos que volver a los pies de la cruz, tenemos que valorar el sacrificio y la entrega de Jesús por cada uno de nosotros, por esa demostración de amor tan grande, jamás contada, jamás manifestada, que hubo, que hay y que habrá, hermano mío. Por eso nosotros nos tenemos que mover en ese amor que está en el Espíritu Santo, que es un fruto del Espíritu Santo. ¿Cómo? Negándonos a nosotros mismos. Lo que tenemos que hacer para guardar la unidad de la iglesia, para caminar en amor, hermano mío, es negarnos a nosotros mismos por amor a los demás, porque en esto consiste el amor. ¿Qué dice 1 Corintios capítulo 13, versículos del 4 al 7? 1 Corintios 13, del 4 al 7 dice que el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, el amor no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, dice, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. Este es el verdadero amor de Dios, el verdadero amor que tiene que estar en nosotros, que es fruto del Espíritu Santo. ¿Os acordáis? Como dice en Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23, que dice que el fruto, y vuelvo a repetirlo, y esto es lo que quiero corregir porque es que lo dice la palabra de Dios, no son frutos, es un fruto. Es lo que dice la palabra del Señor. Gálatas 5, capítulo 5, versículo 22 dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas, dice, no hay ley. Este es el fruto del Espíritu Santo. Nosotros no podemos crear y producir el fruto, sino llevarlo. El Señor Jesús dijo: yo os he puesto para que llevéis fruto y para que vuestro fruto permanezca. El Espíritu Santo es el que nos da el fruto. Nosotros por nosotros mismos no podemos producir el amor si no es venido por el Espíritu Santo. Por eso es de vital importancia que tengamos comunión, intimidad con el Espíritu Santo de Dios. Porque sin nuestra relación con Dios, sin nuestra intimidad con el Espíritu Santo, no vamos a desarrollar esas virtudes del fruto del Espíritu Santo: amor, gozo, paz, benignidad, fe, templanza, bondad. Todas estas son virtudes del primer
del primer fruto que es el amor, de la primer virtud que es el amor. Por eso dice en Corintios de que el amor no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo soporta, todo lo cree, todo lo espera, todo lo sufre. ¿Por qué? Porque no hay en el amor de Dios ni lugar para el egoísmo, ni lugar para el orgullo, ni lugar para la soberbia, ni lugar para la altiveza, sino todo va relacionado con el amor hacia los demás, hermano mío. Y de la manera en que nosotros desarrollemos eso, de la manera en que el carácter de Cristo sea formado en nosotros, vamos a caminar en ese precioso y hermoso amor de Dios. Amén. Cada uno, por gratitud a Dios, por responsabilidad en el desempeño de sus respectivas funciones, hemos de ser conscientes de nuestros propios dones y de la capacidad y facultades que Dios nos ha otorgado, hermano mío. Tenemos que crecer hacia la madurez. Nosotros hemos recibido una palabra en nuestra iglesia que nos ha hablado de que es tiempo de madurar, que es tiempo de crecer, que es tiempo de dejar de ser niño, que es tiempo de andar en la carne, que es tiempo de satisfacer las obras de la carne, sino desarrollar el verdadera espiritualidad, porque Dios es espíritu, hermano mío, y tenemos que crecer hacia la madurez. Por eso es esta de vital importancia que desarrollemos en nuestras vidas la capacidad y los dones del fruto del Espíritu Santo. Amén. La humildad no está reñida con la verdad. Para eso, ¿qué necesitamos, hermano mío? Para esto, ¿qué necesitamos? Para guardar la unidad de la iglesia, necesitamos humildad. Necesitamos humildad. Necesitamos humildad. Necesitamos generosidad, como dice. Aquí nos anima y alienta a que no miremos por nosotros mismos, sino también por los de los demás. ¿A qué me refiero con esto? A lo que dice, no hagáis nada por contienda o por vanagloria, dice, nada. ¿Qué tenemos que hacer por contienda y por vanagloria? Absolutamente nada. Antes bien con humildad, dice, estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismo. ¿Qué quiere decir? Como lo hizo Cristo. Cristo cuando vino nos enseñó, nos sirvió, le lavó los pies a sus discípulos, hermano mío, para dejarnos un ejemplo tremendo. Y así es como nosotros tenemos que hacer. Es así es como el Señor nos alienta. Es así es como el Señor nos anima. ¿A qué? A que manifestemos, a que pongamos en práctica la unidad, en la manera en que nosotros pongamos en práctica la unidad, bajo la guía y el poder del Espíritu Santo, el orgullo, todo eso será crucificado en la cruz. Nuestra carne será muerta. Por eso dijo el Señor que es necesario que tome la cruz cada día y seguirme. La cruz para matar el orgullo, la vanidad, la soberbia, la vanagloria, el egoísmo, la altiveza, todo eso. Por eso, Pablo no dice que es malo. Pablo no está diciendo que es malo mirar, por nuestros propios intereses, sino que como familia de Dios tenemos que pensar en nuestros hermanos. Es así como Dios quiere que fomentemos la unidad. Aunque tú no veas que haya unidad en la iglesia, aunque tú no veas que haya unidad en tu iglesia, sé tú el factor de cambio. Ponte tú y demostrando, orando, pidiéndole al Señor que toque los corazones. Déjame decirte que Dios hoy en día sigue siendo un Dios de milagros, sigue escuchando nuestras oraciones y nuestras súplicas, y es más, Él está deseando, el Espíritu Santo de Dios, déjame decirte, que está esperando y anhelando ser tu amigo. Él quiere ser tu amigo, solamente tienes que invitarlo a tu vida. Si te has alejado, si te has apartado, si no tienes tiempo para Él, vuelve hoy, ahora, ese momento de volverte al Espíritu Santo, de decirle en oración, en intimidad, Espíritu Santo, quiero pedirte que seas mi amigo, quiero pedirte que me guíe, quiero pedirte, Señor, que te reveles la palabra de Dios en mi vida, que ayúdame a guardar la unidad de mi iglesia, la unidad en mi familia, en mi casa, allí donde me reúno con los hermanos, y vas a ver cómo el Espíritu Santo lo hace de una manera sobrenatural.
de una manera en que no lo podemos entender ni comprender, pero esta es la verdadera actitud que nosotros tenemos que tener. ¿Por qué? Porque como familia de Dios tenemos que pensar en nuestro hermano. Así podemos cumplir el mandamiento de amor al prójimo como a nosotros mismos y cubrirnos las necesidades que pueda haber. Manifestar el amor por medio de las obras. Cubrir las necesidades de nuestros hermanos. No dejarlos solos. Dios no nos deja solos y nos llama para que seamos de bendición a otros, mi hermano. Tenemos que ser así. ¿Por qué? Porque la situación no ha cambiado. La situación no ha cambiado. La iglesia sigue siendo la misma. Lo que está escrito aquí, hermano mío, y siempre lo repito, lo que está escrito en la palabra de Dios sigue siendo vigente hoy en día. Y déjame decirte algo, yo creo que lo que está escrito en el libro de los Hechos, lo vuelvo a repetir y lo voy a repetir siempre, sigue vigente hasta el día en que Cristo venga por su iglesia. La iglesia tiene que caminar conforme a lo que está escrito en la palabra de Dios. Nuestras vidas tienen que caminar conforme a lo que está escrito en la palabra de Dios. Dejemos de ser hijos desobedientes y rebeldes. Seamos hijos mansos, humildes y obedientes a la palabra de Dios. Esto es el mensaje que hoy te quiero transmitir. Y para terminar ya, quiero leerte dos textos de la palabra de Dios. El primero está en Hechos capítulo 2 versículos 44 al 47. Hechos 2 versículos del 44 al 47 dice así: todos los que habían creído estaban juntos, dice, y tenían en común todas las cosas, hablando de la iglesia primitiva. Había una unidad y una armonía tremenda. Versículo 45 dice, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Versículo 46, y perseverando unánimes, dice, unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Lo que hoy carece la iglesia, lo que hoy muchos de nosotros carecemos, es alegría y sencillez de corazón, es humildad, situaciones, cosas que nosotros hoy en día tenemos que poner en práctica, la humildad, la sencillez, la unidad. Y versículo 46 dice, y perseveraban unánimes cada día en el templo, como dije, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Versículo 47, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Si nosotros caminamos en unidad, si nosotros caminamos en humildad, si nosotros caminamos en alegría y sencillez de corazón, vamos a ver, alabando al Señor y teniendo favor, como dice, con todo el pueblo, predicando la palabra de Dios, saliendo fuera y llevando el Evangelio, siendo guiados por el Espíritu Santo y llevando la palabra de Dios. Vamos a ver cómo el Señor añade a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Por qué? Porque va a ver que somos una iglesia preparada, madura, para recibir a todos los heridos de la vida que hayan sido consecuencias del pecado, porque al final de todo la iglesia es un hospital para el alma, a los cuales la gente que viene tiene que ser sanada, restaurada y encomendada para predicar el Evangelio. Ese es el deber de la iglesia. Por eso el mandamiento del Señor dijo, es ir y hacer discípulos a todas las naciones. Discípulos, pero que al principio van a venir heridos, rotos, decepcionados, frustrados, con heridas, pero nosotros tenemos que guiarlos al Señor para que el Señor y el Espíritu Santo los sane, los cure, que vean la unidad y el amor sea manifestado entre nosotros. Amén. Hechos 4:32 para terminar dice, y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma, y ninguno, dice, decía ser suyo propio, nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Tremendo. Lo que me llama la atención es, dice, que ninguno decía ser suyo propio. No soy mío, yo soy de mi hermano. Claro, evidentemente la palabra de Dios dice, hermano mío, que todos somos miembros los unos de los otros. Hay algo en la vida de mi hermano que yo necesito para ser perfecto.
Eso es lo que el Espíritu Santo ha determinado. Por eso, hermanos míos, trabajemos, esforcémonos por cuidar, por guardar la unidad de la iglesia. En estos tiempos de frialdad, en estos tiempos de tantas divisiones, en estos tiempos de tanto orgullo y vanidad dentro de la iglesia, nosotros no nos enfriamos, sino que, en fin, nosotros nos esforzamos en la gracia, que nosotros sintamos ferviente amor en nosotros, que el Espíritu Santo nos encienda en nuestro corazón el amor hacia la unidad, que oremos: Señor, enséñame la humildad, enséñame a ser humilde, enséñame a ser sencillo, enséñame a ser manso como tú lo hiciste, Señor, para poder hacer tu voluntad con amor y con alegría. Porque recordemos que un corazón contrito y humillado, eso es lo que Dios no menosprecia. Así que, hermano mío, con esto acabo. Guardemos la unidad de la iglesia, guardemos la unidad de la iglesia en el vínculo de la paz. Dejemos la crítica, dejemos el enojo, desechemos la ira, desechemos la carne y vivamos a desarrollar el fruto del Espíritu Santo que tiene que ser en nosotros visto y manifestado para guardar esa unidad que el Espíritu Santo ya ha realizado gracias a la muerte y resurrección de Cristo en la cruz. Amén. Señor y Padre, te doy gracias por esta pequeña palabra que nos has dado. Gracias, Señor, porque esta palabra viene de tu corazón, porque hay un interés en ti, Señor, en tu vida, de que nosotros guardemos la unidad que tu Espíritu Santo ha realizado, Señor. Te damos gracias, Señor, porque no somos merecederos de nada, pero gracias a la muerte de Cristo Jesús, que llevó todos nuestros pecados, Señor, hoy podemos movernos en esa unidad, Señor, sin importarnos nuestra raza, nuestra crianza, nuestra situación, sino que todos en armonía, en paz. Y sobre todo, ayúdanos a tener ferviente amor en nosotros, Señor. Ayúdanos a mirar a los demás, Señor, como superiores a nosotros mismos. Abre los ojos de nuestro entendimiento. Danos abundante sabiduría para, Señor, ver aquello que tú has hecho por nosotros, para caminar en unidad, en amor, en mansedumbre, en humildad y en sencillez de corazón. Padre, te doy gracias por todas estas personas que están viendo este mensaje, por todas aquellas personas que lo verán, Señor, por todas aquellas personas, Señor, que aún reciban tu palabra. Yo hoy te pido, Señor, que tú toques su mente, toques su corazón. Espíritu Santo, Señor, convence, tú eres el verdadero que convence de justicia, de juicio y de pecado. Señor, que decidan acercarse a ti. Por todos aquellos que se hayan alejado, también quiero orar por ellos, Señor, y pedirte que los atraigas a ti, Señor, con lazos de amor. Padre, en esta hora, como dice tu palabra, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en el corazón, serás salvo. Así que por eso te pido, Padre amado, que toda persona confiese tu nombre, Señor, que se arrepientan de sus pecados, Señor, que puedan acercarse a ti, que eres la fuente única y verdadera de vida. Tú eres la fuente inagotable de vida, de satisfacción, de gozo y de plenitud. Señor, que todos atráelos a ti, como dice tu palabra. Bendigo a cada uno de mis hermanos, Señor. Gracias por este tiempo, Padre. En el nombre precioso de Jesús, amén y amén. Hermano mío, te doy gracias por haber estado aquí en este momento, en este tiempo, de haber escuchado este mensaje. Quiero bendecirte. Gracias por tu entusiasmo y hasta la próxima. Que Dios te siga bendiciendo.